Hola, buenos días. Eh, Ahora damos inicio a este nuevo webinar de Heart in Iberia. Mi nombre es Vicente Vázquez y en este caso este webinar va a estar dedicado a conectores pensados para alimentar equipos o cuadros eléctricos. En este caso, de todo nuestro catálogo y de las diferentes gamas que tenemos, vamos a hablar de aquellos conectores que creemos que debido a las prestaciones que tienen, puede ser interesante para este tipo de aplicaciones. Para empezar, vamos a hablar de un conector específicamente diseñado para la alimentación a equipos, que es el Push-Pull Power. En este caso, un conector con el enclavamiento tipo Push-Pull, lo que le da una prestación muy buena a la hora de conectar este conector a un equipo y tener un tamaño especialmente reducido, debido a que no necesita un enclavamiento externo. Dentro de esta categoría hay varios tipos de Push-Pull Power. ¿Vale? Prácticamente todos ellos tienen una serie de prestaciones similares, entre ellos que todos ellos sirven para secciones de cable de hasta 2,5 milímetros de sección. Todos ellos están a prueba del contacto humano, es decir, los contactos no son accesibles tocándolo, únicamente cuando se realiza la conexión. Esto da cierta seguridad en los equipos, sobre todo cuando estamos hablando de alimentar equipos, de pasar potencia. ¿Vale? Eh, Todos ellos también tienen el sistema push-pull, ¿vale? Algunos de ellos tienen versiones metales y otras plásticas, no están en todos, y hay uno en concreto en que aparte de llevar opciones Angaste, también lleva opciones con terminal Quick Lock para no necesitar herramientas, que ahora veremos en breve. Los cuatro integrantes de este grupo del Push-Pull Power son estos que podéis ver aquí, y ahora activaremos la webcam para que podáis ver también en la webcam estos conectores. ¿Vale? Como podéis ver, hay tres tamaños diferentes. El de la versión de 3 polos y 4 polos, como podéis comprobar, tiene el mismo tamaño, son estos dos de aquí. ¿Vale? La versión de 5 polos, que realmente es 4 polos más tierra, es esta de aquí, que es un tamaño, por así decirlo, medio. Y luego tenemos esta versión de 5 polos, que es la que se utiliza sobre todo en el sector del automóvil, utilizando el estándar AIDA, que es la más grande, el tamaño, por así decirlo, L. Todos ellos están pensados para alimentación, para intensidades de entre 12 y 16 amperios. Vamos a hablar del primero de ellos, que es este de aquí. En este caso estamos hablando del de 3 polos. En este caso uno de los polos es el tierra, realmente es un 2 más tierra, que es este que podemos observar aquí, por eso este únicamente está en un tamaño plástico. ¿Vale? Las secciones de cable es de 0,75 a 2,5 y los contactos, como podéis observar en el hembra, son a crimpar. Es un tamaño especialmente pequeño, como se puede ver aquí, y el hecho de que no necesite un enclavamiento externo nos permite apilar varios conectores tipo push-pull uno al lado del otro, como se puede observar ahora a través de la webcam. ¿Vale? La gracia de utilizar un conector con tampoco, ya no solamente que tiene un tamaño reducido, sino que aparte necesita a su alrededor también poco espacio, nos da la opción de tener una gran densidad de estos conectores en una máquina. No necesariamente todos tienen que ser push-pull. Recordemos que, no todos tienen que ser de potencia. Recordemos que dentro de los conectores push-pull tenemos versiones RJ45, versiones para muchas señales, de 10 señales, 20 señales, y entonces debido a que hay varias funcionalidades que nos interesa a lo mejor llevar en el equipo, no solo alimentación, podemos utilizar toda esta gama para minimizar el espacio y miniaturizar lo máximo posible este equipo. Otras características, aparte de lo que habíamos comentado, es la posibilidad de codificación. En caso de que se quieran meter muchos conectores de potencia uno al lado del otro, en este caso se pueden codificar para no colocar uno en el puesto del otro, hacer un poco yoke. El siguiente es también dentro del mismo tamaño, este de 4 polos. En este caso no tenemos uno asignado a tierra.
Al contrario que el otro, que tenía versiones de engaste, este también tiene la posibilidad de ir directamente a PCB, como esta versión que podemos ver ahora aquí también en la webcam. Y al contrario que el anterior, que solamente tenía una versión plástica, en este caso, como podéis ver aquí, también hay opciones metálicas, ¿vale? Tiene las mismas ventajas que en el anterior, pero en este caso la tensión de trabajo es inferior, es 48 voltios, y también la intensidad baja de 16, pasa a ser 12 amperios, ¿vale? Igualmente está protegido contra el contacto directo. Ya si vamos a un tamaño superior, en este caso el tamaño medio, que es este que tenemos aquí, tenemos un conector de 5 polos, realmente como podéis ver aquí 4 polos más tierra. Lo interesante de este conector es que puede llegar a tensiones muy elevadas, de 690 voltios. La intensidad 16 amperios también está bien, lo que nos permite, por ejemplo, alimentar un motor trifásico en un tamaño especialmente pequeño. Las secciones de cable por eso llegan hasta 2,5. Al igual que el anterior, tenemos versiones de plástico y de metal, protegido contra contacto directo. Y aparte de las versiones a crimpar, este conector también tiene versiones Quick Lock. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver en la webcam la versión de engaste, es decir, aquí tenemos que crimpar los contactos e introducirlos en su interior, pero también tenemos versiones en que ya incorporan los contactos y en este caso simplemente con un destornillador ya podemos hacer la sujeción al cable a través de los contactos Quick Lock que incorpora. Recordar que cuando un contacto Quick Lock es de color azul nos indica que puede llegar a secciones de cable hasta 2,5. ¿Vale? Al igual que los anteriores, también tiene la posibilidad de utilizar codificación. Y ya por último, tenemos el Hampus Pull Power L. Este está pensado sobre todo para lo que son conexiones Profinet dentro del sector del automóvil. Es el estándar utilizado por los principales fabricantes alemanes de automoción, ¿vale? Indicar que todos los push-pull que hemos estado enseñando ahora de la gama push-pull Power, no lo hemos comentado, pero son IP65 y IP67, ¿vale? Este conector en concreto va a sufrir una remodelación. El diseño final es el que podéis ver en la presentación y el que os estoy enseñando en la webcam es la versión vieja, pero prácticamente la funcionalidad es la misma. Es decir, tiene su enclavamiento interno push-pull, tiene 4 polos más tierra, posibilidad de codificación y también para secciones de cable hasta 2,5. Antiguamente había una versión plástica, ahora únicamente tendremos la versión metálica, que realmente es la que se utiliza sobre todo para cuando queremos realizar alguna conexión Profinet, ¿vale? El tipo de terminación será pressing, es decir, se introduce el cable y simplemente con esta acción ya queda fijado, ¿vale? Ok, pues hasta aquí los conectores push-pull. Ahora queremos hablar de una novedad y es que dentro de la gama M12 ahora disponemos también de M12 de potencia. Es una nueva codificación totalmente diferente a la que teníamos hasta ahora. Hasta ahora teníamos codificación A para señal, codificación B para Profibus, codificación D para fase Ethernet y codificación X para gigabit Ethernet. A esta ahora se junta una nueva codificación que es la codificación L. Esta codificación es una codificación diseñada según la norma IEC 61076-2-111, ¿vale? Y en este caso nos define un conector de 4 polos más tierra, totalmente apantallado 360 grados, ¿vale? Que es el que podéis ver también aquí en la webcam. En este caso podéis ver por un lado el aéreo, este de aquí, ¿vale? Y por el otro lado, pues una base que en este caso puede ser a PCB o puede ser cableada. En este caso la que veis en pantalla es la que va a PCB. Viéndolo en más detalle, es un conector que puede llegar hasta 63 voltios de tensión de trabajo y 16 amperios en su versión a crimpar, ¿vale?
Esto es debido a que utiliza un tamaño de un M12, nos permite realizar conexiones en sitios muy pequeños. Es decir, por ejemplo, si tenemos una canal donde no podemos poner un conector 3A porque nos estorba el enclavamiento, el hecho de utilizar este conector nos permite situarlo en espacios muy reducidos, con todas las ventajas que tiene el M12. O sea, prueba de choques y vibraciones, eh, el, eh, el enclavamiento roscado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Su rango de temperatura de menos 40 grados a 85 grados. Indicar que, como podéis ver aquí, en el conector macho, el tierra es un hembra y al revés, en el conector hembra, el tierra es un macho. ¿Vale? Esto es para evitar problemas, a pesar de que esté codificado, pues para asegurarnos darnos una prestación de seguridad adicional. Ya entrando en detalle, tenemos dos tipos. Aquí podéis ver los aéreos. En los aéreos tenemos de dos tipos. Por un lado tenemos la terminación de engaste a crimpar, que es la que estamos enseñando aquí, por eso no tenía contactos, ¿vale? Aquí se aprecia que no tiene los contactos. Y luego tenemos la terminación IDC, que en este caso sí que incorpora ya los contactos, ¿vale? En este caso la terminación es por desplazamiento de aislante, no se necesitan herramientas especiales para su montaje, como si se necesita para la versión de engaste, ¿vale? Ambas tienen machos y hembras en rectos, en este caso aquí ahora podemos ver una hembra de engaste, ¿vale? Y en el caso del dengaste es lo que nos permite un mayor rango de sección, de 0,5 a 2,5. En el de IDC se reduce a 0,75 y 1,5 de sección. La corriente de trabajo, en este caso, en el de IDC, también pasa a ser de 16 a 12 amperios. Por lo que, por ejemplo, en este caso, a pesar de que tengamos que utilizar herramientas en la versión de engaste, pues nos permite trabajar, por ejemplo, a corrientes mayores. El IDC, por otro lado, la gran ventaja que tiene es que se puede montar en campo sin necesidad de una herramienta especial. Respecto a las bases, tenemos de dos tipos. Por un lado tenemos la versión que veíamos aquí, que es para PCB, que se compone de dos partes. En una parte tenemos el receptáculo y por otra parte tenemos el conector propiamente dicho, ¿vale? Pero también disponemos de versiones cableadas, como puede ser esta de aquí. En ambos casos, tanto machos y hembras para la versión cableada, pasamuros, en este caso, aquí se puede ver la junta, ¿vale? Como la versión a PCB que también dispone de machos y hembras. En ambos casos la corriente de trabajo es de 16 amperios. ¿Vale? La longitud es de 0,5, de 0,5 metros, medio metro. El proceso de soldadura en este caso es THR, Through Hole Reflow, lo que implica, pues nos permite, por ejemplo, pues, si colocamos la pasta en el PCB, luego metemos el conector, se calienta utilizando el proceso Reflow y en este caso ya queda soldado y se puede utilizar para procesos automáticos. Ya cambiando de tercio, ahora presentamos otra gama de conectores, en este caso el GNS-Press que le habíamos comentado la semana pasada. Aquí la prestación ya no es el reducido tamaño que tenían los anteriores, sino la posibilidad de poder realizar puenteos, multiplicaciones de potencial. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, si llevábamos un conector de 24 voltios a un armario, luego necesitábamos de un regletero para poder hacer la multiplicación del potencial, pero en este caso, como podéis ver aquí, lo podemos realizar a través de unos jumpers directamente en el conector.
En este caso disponemos de jumpers de diferentes colores para poder darle, identificar la función que tiene. Por ejemplo, el azul lo podríamos utilizar para indicar que lleva los 24 voltios positivos, mientras que uno de color negro o de color rojo lo podríamos utilizar para los comunes, ¿vale? En este caso es una prestación realmente interesante que hasta ahora no se había implementado en un conector. Este puenteo, aparte, nos da otras funcionalidades, como puede ser esta que veis aquí, como para alimentar motores trifásicos. Dependiendo de si se quiere utilizar una conexión en estrella o una conexión delta, podríamos simplemente, cambiando los jumpers que tiene el conector, hacer el diseño de todo este cableado. En este caso, en el de estrella, como podéis ver aquí, simplemente realizaríamos un puenteo en los tres contactos, mientras que en el otro caso utilizaríamos unos jumpers como los que podéis observar ahora aquí en la webcam, que se encargan de unir dos columnas. De esta forma, poniendo tres jumpers uno al lado del otro, podríamos unir U2 con V1, V2 con W1, W2 con V1 y hacer este esquema que podéis observar aquí en la presentación. Y para ello simplemente modificando los jumpers. Recordar otras prestaciones que tiene esta gama, aparte de la multiplicación de potencial, la posibilidad de realizar medidas con un multímetro en estos edificios que tiene. La otra prestación es la no necesidad de herramientas para realizar la instalación del cable. Simplemente se introduce el cable, como podemos observar aquí, ¿vale? Se introduce el cable y presionando aquí ya nos queda fijo, ¿vale? No se necesitan cables especiales, sino que podemos utilizar tanto cables con puntera como cables sin puntera, cables sólidos, cables flexibles, etcétera, etcétera, ¿vale? La sección de cable permitida de 0,14 a 2,5. Y para extraer el cable, fácilmente aquí sí que necesitaríamos pues un destornillador, se levanta y entonces ya se puede sacar el cable. Por otro lado, indicar que es totalmente compatible con el resto de conectores de la gama Hane y que está disponible en tamaños de 6 contactos, 10 contactos, 16 contactos y 24 contactos. Características eléctricas, 500 voltios, 16 amperios, al igual que el resto de conectores Hane. Y ya para acabar, el último elemento que queríamos presentar, en este caso se trataría del Han-Yellock Multiplier Block, que tiene la misma prestación que habíamos comentado antes para el Han-S-Press de multiplicación de potencial, posibilidad de hacer puenteos, pero con un módulo de la gama Han modular. Aquí en pantalla podéis observar un ejemplo en el que, aparte de llevar potencia en otros tres módulos, nos permite realizar puenteos, pues, por ejemplo, para los 24 voltios. De esta manera, pues, no necesitaríamos un regletero a la hora de llegar al armario porque ya lo hacemos directamente desde el conector. ¿Cómo se realizan estos puenteos? Pues mediante estos adaptadores que podéis ver aquí. Estos adaptadores se colocan en medio entre los módulos macho y hembra, de tal manera de que a la hora de realizar la conexión, es el propio adaptador el que realiza la conexión entre el conector macho y el conector hembra, y aparte de realizar la conexión, pues puede realizar el puenteo de varios contactos. No necesariamente de todos los contactos que podéis ver aquí. En el caso que os estoy enseñando, únicamente serían estos tres contactos, ¿vale? El adaptador tiene, aparte de que se ve por la parte de aquí qué contactos está realizando el puenteo, también tiene una pequeña serigrafía, una raya que nos indica qué contactos están unidos. Al igual que los jumpers que habíamos visto en el anterior ejemplo, tenemos diferentes colores. Por ejemplo, el azul para los 24 voltios, el rojo para el común. Y luego, para extraerlos no se necesita una herramienta especial. Simplemente, con un poco de maña, se saca de la mano. Otra cosa interesante de este conector es que primero, los contactos están protegidos contra el contacto humano y segundo, utiliza únicamente contactos macho de la gama Hane.
Es decir, no necesitamos una referencia para el contacto hembra y una referencia para el contacto macho. En el caso de que todos tengan la misma sección, la misma referencia se utilizaría para el módulo macho como para el módulo hembra. Se hace la distinción entre el módulo macho y el módulo hembra porque el módulo hembra es el que puede llevar los puentes que podéis observar aquí, ¿vale? Y bueno, hasta aquí los conectores que os queríamos presentar para alimentar equipos o alimentar un cuadro eléctrico. Si queréis realizar alguna pregunta, la podéis hacer a través del chat. Ahora mismo hemos recibido unas cuantas. Vamos a ver. Me preguntan si en el push-pull, en la versión de metal, el PE está en contacto con la carcasa. Sí, así es, porque es de obligado cumplimiento que cualquier parte metálica de un conector tenga que estar conectada a tierra. ¿Vale? Por eso, en este caso, nos encontramos de que las versiones metálicas y plásticas del push-pull no son compatibles. No podemos colocar un push-pull aéreo plástico con una base metálica. Si lo intentáis, veréis que no se puede realizar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, en esta versión que tenemos aquí, tenemos una base plástica y también tenemos el conector push-pull una base metálica y el push-pull plástico. Si intentamos introducirlo, no se puede, ¿vale? Me preguntan también el número de ciclos de conexión-desconexión. En este caso es el habitual. Estaríamos hablando de 500 ciclos donde se asegura un comportamiento óptimo de la conexión-desconexión. A partir de 500 ciclos nos podemos encontrar de que puede costar más la conexión y desconexión. Si cuesta más, Harting dispone de un lubricante en el cual con un spray puede ayudar a la hora de realizar las conexiones. Y luego aparte, indicar que Harting también dispone de la gama HMC, que en este caso garantiza un comportamiento óptimo durante 10.000 ciclos de conexión-desconexión. Vale, ¿alguna pregunta más? Me indican aquí si tenemos algún cuadro con las diferentes codificaciones existentes, A, B, D. En este caso nosotros podemos facilitar un cuadro con las codificaciones que dispone Harting, que en este momento es la codificación A para señal, codificación B para Profibus, D y X para Ethernet y luego la L. Existen otras codificaciones como la P o la T, pero bueno, en todo caso, si queréis os podemos facilitar las codificaciones de las que dispone Harting y una tabla general donde se pueda ver cómo es cada una. Respecto a la IP que cumplen los conectores M12, en este caso es IP65 y IP67. Normalmente suele venir definido por el estándar M12. Casi todos los prácticamente todos los M12 que disponemos, incluido el M12 push-pull, es IP65 y IP67. ¿Vale? Si no hay ninguna pregunta más, dejaríamos la sesión aquí. Espero que os haya gustado. En todo caso, cualquier otra consulta que tengáis, como siempre, podéis contactar directamente con nosotros. Emplazarnos al próximo webinar, que en este caso ya es en septiembre. En agosto no vamos a realizar webinar. Y indicar de que esta presentación, como siempre, la vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Felices vacaciones a todos, a los que no hayáis hecho todavía.